Vamos a continuar entonces con la parte de la INGE que habíamos empezado en el video anterior, haciendo un pequeño repaso previo, para terminar el texto de todo lo que es la parte de este conjunto de órganos. Vamos a arrancar presentando la información, diciendo primero que los cartílagos eran impares y medios, como el cricoides, tiroides, epilóptico, siendo el epilóptico el único que era de cartílago elástico, y los pares laterales que eran aritenoides, corniculados de Santolini, sesamoideos anteriores y posteriores, de Reichberg o Morgagni, y el interaritenoideo, que era impar e inconstante. También son inconstantes los sesamoideos de Reichberg, que se encuentran en el espesor de diferentes ligamentos. Las uniones entre los cartílagos, vamos a adelantar y vamos a describir hoy, que están entre cricoides y tiroides. Tenemos la articulación cricotiroidea, que es una artrodia, por superficies planas, y la membrana cricotiroidea, que es una membrana fibrosa. El cartílago tiroide y epilóptico se unían, como hemos visto, entre el ángulo entrante del tiroides y el extremo inferior del epilóptico, el ligamento tiroepilóptico. Entre cricoides y aritenoides tenemos una articulación de tipo trocoides, que son las articulaciones cricoaritenoideas, derecha e izquierda. Entre tiroides y aritenoides habíamos marcado también los ligamentos tiroaritenoideos inferior y superior, estos importantísimos porque participaban de la formación de las cuerdas vocales. Y entre cricoides y corniculados había un ligamento llamado cricocorniculado. Hay algunas uniones que mantienen a estos cartílagos unidos a elementos vecinos u órganos vecinos, como son entre el cricoides y el primer anillo traqueal, que es la membrana cricotraqueal. Esta era similar a la membrana que unía a los cartílagos traqueales entre sí. Entre el tiroides y el hueso ioides está la membrana tiroidea, la cual tenía tres espesamientos, uno medio y dos laterales, que son los ligamentos tiroideo laterales y el ligamento tiroideo medio. El cartílago epilóptico con el hueso ioides se va a unir por la membrana llamada ioepilóptica, y el cartílago epilóptico con la lengua por repliegues mucosos, que son los repliegues glosoepilópticos. Dentro de las articulaciones, en la primera imagen vamos a ver que acá hay una vista lateral muy simple. Se retiró la mitad derecha del cartílago tiroides para ver qué es lo que pasa en el medio. La articulación unía el astra menor, que era la inferior del cartílago tiroides, con la carilla lateral tiroidea del cartílago cricoides. Y acá, si bien no vimos todavía la constitución exacta o perfecta de la cuerda vocal, vemos que entre la apófisis vocal de aritenoides y el ángulo entrante estaba la cuerda vocal. La articulación cricotiroidea permite que el cartílago aritenoides descienda hacia abajo adelante o haga el movimiento inverso en un movimiento llamado de báscula. Esa báscula anterior va a permitir que la cuerda vocal se tense, y eso va a estar dado justamente por la acción de un músculo llamado tensor de la cuerda vocal, que es el músculo cricotiroideo. Por otro lado, entre la base del cartílago aritenoides, que tiene una superficie articular cóncava cilíndrica, y la carilla articular aritenoidea, que estaba sobre el borde superior del cartílago cricoides, teníamos la articulación cricoaritenoidea. ¿Sí? En esta vista superior que tenemos, vamos a ver desde arriba de aritenoides cómo la apófisis vocal está unido al ángulo entrante del cartílago tiroides por la cuerda vocal, ¿sí? Generando así un espacio entre las cuerdas vocales entre sí y entre los mismos aritenoides, básicamente entre las apófisis vocales. A todo el espacio se le da el nombre de glotis, quedando la glotis limitada lateralmente por las cuerdas vocales a la glotis llamada glotis vocal o membranosa. Y a la glotis que está entre los cartílagos aritenoides es la glotis cartilaginosa o respiratoria. Destaco esto por lo siguiente: teniendo en cuenta que la articulación cricoaritenoidea es una trocoide, o sea, adaptada al movimiento de rotación, si realizamos un movimiento con músculos que hagan la rotación externa del cartílago aritenoide, como en este primer esquema inferior, la apófisis vocal se separa cuando la muscular se va hacia atrás y hacia adentro, y eso aumenta el diámetro transversal de la glotis completa. Por eso hablamos que en la rotación externa se produce una dilatación de la glotis. El movimiento inverso, que llevamos las vocales hacia adentro por acción de músculos sobre las musculares que lo llevamos hacia adelante, hacemos una rotación interna y esto cierra la glotis vocal o membranosa, dada por músculos constrictores, pero
sin la participación de uno de ellos, que es el ari-aritenoideo. Por la disposición que tiene en los ari-aritenoideo, el músculo, perdón, ari-aritenoideo, va a permitir un desplazamiento hacia la parte media, cerrando la glotis completa. Y ya veremos para qué sirve este mecanismo. Para hablar justamente de los movimientos de las articulaciones, tenemos que hablar de los músculos, los cuales se clasifican funcionalmente en tensores de las cuerdas vocales, dilatadores de la glotis, perdón, y constrictores de la glotis. Tensores van a ser uno de cada lado, que es el cricotiroideo. Lo mismo ocurre con dilatadores de la glotis, que son los cricoaritenoideos posteriores. Y los constrictores, que son más numerosos, tenemos el cricoaritenoideo lateral, derecho e izquierdo, por supuesto, el tiroaritenoideo inferior, tiroaritenoideo superior, ambos pares y laterales, y uno impar y medio, que es el ari-aritenoideo o interaritenoideo. La mnemotecnia, que a muchos no les gusta, bueno, yo se los doy porque a mí me sirvió, es así. Dice, como leen, te critico di criarpo con criarla, tirarín, tirasú, ariari. Te critico por tensor de cuerda vocal, crico tiroideos del músculo. Di criarpo, di por dilatador de la glotis, criarpo por crico aritenoideo posterior. Con, por constrictores de la glotis, criarla, crico aritenoideo lateral, tirarín, tirasú, los dos tiroaritenoideos, inferior y superior, y el ari-ari es el ari-aritenoideo. En lo que respecta al músculo cricotiroideo, esto hay que matizarlo en el primer dibujo, en la vista anterior, con la T de tensor. Muy simple el músculo, porque nace en la cara anterior del arco cricoideo, a cada lado del tubérculo anterior, y termina hacia arriba en borde inferior y hasta menor del cartílago tiroides, y este músculo lleva el tiroides hacia abajo y adelante, y eso tensa la cuerda vocal. En una vista posterior vemos el dilatador de la glotis. Es un músculo que nace, cricoaritenoideo posterior, nace en la cara posterior de la placa cricoidea a cada lado de la cresta media y termina hacia arriba y hacia afuera en la cara posterior de la apófisis muscular. Este músculo hace este mecanismo, como ven acá, de dilatación, en que llevamos la apófisis muscular hacia atrás y adentro, por lo tanto se produce una rotación externa del cartílago aritenoides hacia afuera y eso dilata la glotis. Y para el movimiento inverso, en que llevamos la muscular hacia adelante y las vocales van hacia adentro, tenemos el cricoaritenoideo lateral, muy fácil porque nace en el arco cricoideo hacia adelante y termina en la cara anterior de la apófisis muscular del aritenoides. El tiroaritenoideo superior, el cual nace, aunque es inconstante este músculo, en la parte superior del ángulo entrante del cartílago tiroides y termina también en la cara anterior de la apófisis muscular del aritenoides. Y el tiroaritenoideo inferior, que consta de dos haces. Un haz superior externo, que va del ángulo entrante de la parte inferior hasta el borde lateral de la cartílago aritenoides, muy delgado, poco importante, y un haz interno, que es más inferior, que va del ángulo entrante a la apófisis vocal, a la fosita hemisférica y a la apófisis muscular del cartílago aritenoides. Como no se ve bien en esta imagen, lo mostramos mejor acá. ¿Ven? Del ángulo entrante a la apófisis vocal, a la fosita hemisférica y a la apófisis muscular. ¿Sí? Estos tres músculos, tiroaritenoideo superior, inferior y el cricoaritenoideo lateral, al contraerse lleva la apófisis muscular hacia adelante, se produce la rotación interna y se cierra la glotis membranosa o vocal. Voy a destacar algo. Esto es importantísimo. De los tres músculos que acabo de dar, el tiroaritenoideo inferior, no todo, el haz interno, ¿sí? Este acompaña al ligamento tiroaritenoideo inferior y forma el esqueleto muscular de la cuerda vocal verdadera o cuerda vocal inferior. Significa que por esa razón van a encontrar que muchas veces a este haz interno, repito, al haz interno del tiroaritenoideo inferior, no todo el músculo, se lo llama músculo vocal. Entonces, músculo vocal igual haz interno del músculo tiroaritenoideo inferior. Y el que me resta es el músculo ari-aritenoideo o interaritenoideo, prefiero
ari-ari. Es un músculo que en la vista posterior ven es impar y medio y tiene dos tipos de fibras, horizontales y oblicuas. Las horizontales unen la cara posterior de los dos cartílagos aritenoides. Las oblicuas nacen en la cara posterior de un cartílago aritenoides, se dirige al lado opuesto, se refleja en el cartílago corniculado de Santorini y asciende, y yendo hacia adelante, hacia el borde lateral opuesto, ¿no es cierto?, del cartílago epiglótico. Pasa esto en ambos sentidos. ¿Sí? La importancia de este músculo es la siguiente. Está dentro de constrictores de la glotis. Bueno, las fibras horizontales aproximan a los dos cartílagos aritenoides hacia la línea media y se cierra totalmente la glotis, tanto la respiratoria como la vocal. ¿Sí? Esto impide el pasaje aéreo en cualquier movimiento, o sea, ni en la inspiración ni en la expiración. Este cierre total de la glotis se produce en forma voluntaria, ¿sí? Por ejemplo, la llamada maniobra de Valsalva, que luego de una inspiración forzada hacemos una expiración a glotis cerrada. La maniobra de Valsalva es cuando nosotros necesitamos accionar los músculos abdominales para comprimir el contenido y hacer un esfuerzo como, por ejemplo, la defecación o en el caso del parto. Esa maniobra, repito, de inspiración forzada, inspiración profunda y expiración forzada a glotis cerrada, lleva el nombre de maniobra de Valsalva. También se realiza este fenómeno de forma refleja, por ejemplo, en la deglución, que se cierra completamente la glotis para evitar el pasaje del bolo alimenticio a la vía aérea, o inclusive en el momento inmediatamente previo a emitir la tos. Y el fascículo, son las fibras oblicuas, que debido a que nacen, en definitiva, en el cartílago aritenoides y terminan en el epiglótico, a las fibras oblicuas se las llama músculo aritenoepilótico. En esta vista lateral lo ven como que viene del otro lado y va al borde lateral. Este músculo, cuando se contrae, abate y lleva hacia atrás al cartílago epiglótico. ¿Eso qué es lo que hace? Cierra, ¿sí?, el orificio superior de la laringe y ocurre también en la deglución, siendo otro mecanismo por el cual se evita el pasaje del bolo alimenticio a la vía aérea. Cuando habíamos visto el funcionamiento de músculos faringeos en nutrición, había un músculo, el estilofaringeo, que elevaba faringe y laringe, y eso hace que el cartílago epilótico se doble en forma pasiva porque está unido a la lengua, pero también participa de forma activa los aritenos epilóticos. Se suman que el bolo alimenticio se dividía en los senos piriformes y, como habíamos adelantado, también participaba el cierre de la glotis. Bien, para ir terminando la anatomía laringea, si vemos desde atrás, como recién vimos, los aritenoides y epilóticos, los músculos, vemos que la mucosa laringea, además de cubrir todo lo que es la cara posterior de la laringe, también se introduce para tapizar el interior. Al introducirse y tapizar el interior, tapiza por arriba a los músculos aritenoepilóticos, cubre a los corniculados. Entonces, al observar desde arriba este orificio superior, como límite anterior, vemos que el orificio, ¿sí?, está limitado por la cara posterior de la epiglotis. El límite posterior marcado en la línea media por un espacio, que es la escotadura interaritenoidea, y a cada lado flanqueado por los tubérculos Santorini, que no son ni más ni menos que los cartílagos corniculados. ¿Sí? Y los límites laterales son los repliegues aritenoepiglóticos, repliegues aritenoepiglóticos, que es la mucosa que está tapizando a los músculos aritenoepilóticos. Esto, que acabo de señalar, es el orificio superior. Ahora, esta imagen se puede observar en una laringoscopía. Entonces vemos que en profundidad, en la línea media, en forma triangular de base posterior, se encuentra el glotis, que es el espacio de las cuerdas vocales verdaderas. Y vemos parte de la cara superior de la cuerda vocal verdadera o inferior y la cara superior de la banda ventricular. Esto lo llevo a un corte frontal, en esta configuración interna, y vemos un corte frontal como la mucosa se despega de la pared para envolver a un ligamento. Este ligamento que va a formar la banda ventricular es el ligamento tiroaritenoideo superior, que va a estar acompañado por fuera por tejido conectivo. La mucosa vuelve hacia la pared y vuelve a despegarse para formar la cuerda vocal
inferior o verdadera, la cual está formada por un ligamento, que es el tiro aritmético inferior, el haz interno del músculo tiro aritmético inferior o músculo vocal y la mucosa que lo cubre. Recuerden que la mucosa laríngea es de tipo de epitelio respiratorio, cilíndrico, simple, pseudo-retificado, ciliado, con células caliciformes, pero en el borde libre de la cuerda vocal verdadera, debido al roce, ¿sí?, va a haber estratificado plano no queratinizado. Lo que quiere decir que la parte es un epitelio diferente. El día de mañana, en lo que es la patología, no es lo mismo un adenocarcinoma, que afecta justamente a las células caliciformes, de un carcinoma epidermoide que sea a nivel del epitelio estratificado. Distintos tipos celulares, distinto tipo de tratamiento y evolución, ¿sí? Por lo tanto, una vez vista cómo están formadas las cuerdas vocales, vemos que la corte frontal, a la nariz se la puede dividir en una parte superior del vestíbulo, una parte media que consideramos como piso medio, donde están las cuerdas vocales, y un piso inferior. Al vestíbulo se lo puede llamar también piso supraglótico, al inferior subglótico, al piso medio piso glótico. Vemos que cada cuerda vocal tiene una cara superior y una cara inferior, pero de diferente orientación. Pero así que muchos autores clásicos le daban a la laringe por su forma la silueta de un reloj de arena. Fíjense si no, entonces la banda ventricular tiene un borde adherente en la pared, un borde libre donde está el ligamento cubierto por mucosa, una cara superior orientada hacia arriba y hacia adentro y una cara inferior horizontal. La cuerda vocal inferior presenta una cara superior horizontal, una cara inferior oblicua hacia abajo y adentro, con un borde adherente lateral y el borde libre donde está la glotis. ¿Sí? Bien. Y terminamos con la parte de los vasos, nervios linfáticos de la laringe. En el caso de las arterias, para saber mencionar, la arteria laringe superior, es una colateral de la tiroidea superior, que es de la carótida externa. Esta penetra junto a un nervio llamado laringe superior, atravesando la membrana tiroidea. En cambio, la laringe inferior, que es colateral de la terminal interna de la misma tiroidea superior, que vimos antes, esta penetra en la laringe atravesando la membrana cricotiroidea. Y la laringe posterior, que es una colateral de la tiroidea inferior, esta acompaña al nervio recurrente e ingresa por la cara posterior de la laringe. Las venas, si bien son satélites arteriales, vemos que la laringe superior e inferior drenan en la vena tiroidea superior, pero esta a su vez drena luego en la vena yugular interna. En cambio, la laringe posterior va a ir a la arteria tiroidea inferior, pero la tiroidea inferior, independientemente de que sea derecha o izquierda, drena en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Y en lo que respecta a linfáticos, los linfáticos van a drenar en ganglios linfáticos prelaringios y o pretraqueales, y estos luego drenan a la cadena yugular interna. Hay algunos vasos laterales, sobre todo posterolaterales, que drenan directamente la cadena yugular interna, y esta lo hace en el confluente yugulo-subclavio, y también la parte más inferior de la laringe lateral a una cadena de ganglios llamada cadena recurrencial, que sigue los recurrentes, y esto también drena en el confluente yugulo-subclavio. Recuerden que la cadena yugular interna también drena el confluente, o sea que todo definitivamente va a ser confluente. Y recordamos que si son derechos van a ir directamente o por intermedio de la lámina linfática, y del lado izquierdo, si lo hacen indirectamente, por intermedio del conducto torácico. Y por último, la parte de inervación. En esta vista lateral vamos a ver que el nervio vago o nervio gástrico emite dos ramos colaterales para la laringe. Uno es el nervio laríngeo superior. Y este nervio penetra junto con la arteria por la membrana tiroidea y dentro se divide en dos ramas terminales. Una rama interna sensitiva que inerva la mucosa laríngea por encima del ventrículo de Morgagni, que es el espacio que hay entre las cuerdas vocales superiores e inferiores, y el laríngeo externo, que es motor para el cricotiroideo, o sea, el tensor de la cuerda vocal. El otro nervio, que es el laríngeo inferior recurrente, acá en esta imagen, presta atención a lo que está al costado. El nervio vago o neumogástrico, cuando entra el tórax a la derecha, pasa por delante de la arteria subclavia. En cambio, a la izquierda sigue acompañando la arteria carótida primitiva y termina cruzando por delante al callado aórtico. Entonces, a la derecha cruza
a la arteria subclavia, a la izquierda cruza al callado aórtico. En ese momento del cruce arterial nace el nervio recurrente correspondiente. El recurrente derecho, luego de rodear a la subclavia derecha por debajo y por detrás, asciende, ¿sí?, en cuello ya, a los lados del tráqueo y esófago. El izquierdo lo hace desde el tórax, o sea que primero contornea el callado aórtico, luego asciende a la izquierda del tráqueo esófago, todo por la parte torácica, luego cervical. Y ambos luego hacen lo mismo, penetran por la pared posterior, ¿sí?, para distribuirse de forma mixta, o sea, por debajo del ventrículo neumogal en forma sensitiva y al resto de los músculos. Voy a destacar lo siguiente: el hecho de que tenga todos los nervios a diferente distancia y origen es por algo funcional. Para el habla necesitamos que la cuerda vocal se encuentre tensa. Por lo tanto, la información viene, como es motora, desde arriba, por el eje superior, que actúa sobre el músculo cricotiroideo, y en esa latencia de tiempo, damos tiempo para que cuando venga el recurrente para actuar sobre dilatadores y constrictores, ya la cola esté tensa. Por eso viene de abajo la información. Y un último detalle, teniendo en cuenta que la laringe tiene una mucosa muy sensitivamente inervada, muy exquisita, para preservar esa sensibilidad, sobre todo para el reflejo de la tos, hay una anastomosis que une a los dos laringeos, lateralmente de la laringe, que se llama asa de Galeno. Anastomosa del laringeo superior con el laringeo inferior o recurrente. Bien, esto ha sido todo por laringe. Después seguiremos con tráquea, bronquios, pulmones.